Putin está tomando de su propia medicina, y es que a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana, un nuevo ataque ha vuelto a sacudir el corazón de Rusia. Esta vez no se trató de un depósito de combustible ni de una base militar convencional. El objetivo fue un centro de comunicaciones por satélite en la región de Moscú, una instalación que según Kiev desempeña un papel clave en la coordinación de las operaciones militares rusas en Ucrania. Y este ataque vuelve a lanzar una pregunta que preocupa cada vez más al Kremlin. ¿Está perdiendo Rusia la sensación de seguridad incluso en su propia retaguardia? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado personalmente la operación y ha asegurado que las fuerzas ucranianas han alcanzado nuevamente el centro de comunicaciones espaciales de Dugda, situado en la región de Moscú. Según explicó, estas instalaciones son utilizadas por el ejército ruso para tareas de reconocimiento y para coordinar las actividades de las tropas desplegadas en los territorios ocupados de Ucrania. No se trata de un objetivo cualquiera. En una guerra moderna las comunicaciones son tan importantes como los tanques o la artillería. Mantener conectadas a las unidades sobre el terreno, transmitir información en tiempo real y coordinar ataques depende en gran medida de este tipo de infraestructuras. Y precisamente por eso Kiev ha decidido convertirlas en un objetivo prioritario. Pero hay un dato que hace que esta operación destaque aún más. Zelensky ha subrayado que el objetivo se encontraba a más de 500 kilómetros de la frontera ucraniana. Esa distancia demuestra que Ucrania sigue ampliando el alcance de sus operaciones de precisión y que cada vez dispone de mayores capacidades para golpear objetivos estratégicos muy lejos de la línea del frente. Y aquí aparece uno de los elementos más importantes de toda esta campaña. El presidente ucraniano volvió a utilizar el término sanciones de largo alcance, una expresión con la que define los ataques dirigidos contra instalaciones militares e infraestructuras utilizadas por Rusia para sostener su invasión. La idea es sencilla. Si Rusia utiliza su territorio para planificar y coordinar la guerra, esas instalaciones también pueden convertirse en objetivos militares. Según Zelensky, esta estrategia está avanzando paso a paso. No busca únicamente provocar daños materiales, sino aumentar el coste de la invasión para Moscú y dificultar la capacidad del ejército ruso para coordinar sus operaciones. Y esa presión parece formar parte de una estrategia mucho más amplia. Durante las últimas semanas, Ucrania ha intensificado los ataques contra centros logísticos, depósitos de combustible, aeródromos, puestos de mando y nodos de comunicación situados tanto en los territorios ocupados como dentro de Rusia. El objetivo es obligar al Kremlin a destinar más recursos a proteger su propia retaguardia, dispersar sus sistemas de defensa aérea y dificultar la planificación de futuras ofensivas. Cada instalación militar que debe ser reforzada dentro de Rusia supone recursos que dejan de estar disponibles cerca del frente. Cada sistema antiaéreo trasladado para proteger un objetivo estratégico reduce la cobertura en otros puntos sensibles. Y esa es precisamente una de las ventajas que Ucrania intenta explotar. Pero lo más significativo es que estas operaciones ya no parecen excepcionales. Se están convirtiendo en una parte estable de la estrategia militar ucraniana. Mientras Rusia continúa intentando mantener la iniciativa en distintos sectores del frente, Ucrania busca responder golpeando aquellos elementos que permiten sostener el esfuerzo bélico ruso. No siempre se trata de destruir grandes cantidades de material, sino de obligar al enemigo a vivir bajo una presión constante y a reorganizar continuamente sus recursos. Según Zelensky, estas operaciones hacen que a Rusia le resulte cada vez más difícil llevar a cabo la invasión y mantener la ocupación de territorios ucranianos. Esa es la lógica detrás de esta campaña de ataques de largo alcance. Aumentar progresivamente el desgaste del aparato militar ruso sin necesidad de lanzar ofensivas terrestres a gran escala. Sin embargo, mientras estas operaciones continúan, la guerra también sigue teniendo un elevado coste humano. Las autoridades rusas informaron de que un ataque con drones en la región de Moscú provocó la muerte de un bebé de 6 meses y dejó otras 3 personas heridas, entre ellas un menor de edad. Según el gobernador regional, un dron impactó contra una vivienda en la localidad de Yegoriev, provocando un gran incendio y el derrumbe parcial de la estructura.
Por el momento no ha sido posible verificar de manera independiente las circunstancias de ese ataque ni establecer si el impacto estuvo relacionado con el objetivo militar reivindicado por Ucrania o si corresponde a un incidente distinto durante la misma oleada de drones. Lo que sí que parece evidente es que la guerra ha entrado en una nueva fase. Durante buena parte del conflicto, Rusia pudo desarrollar sus operaciones militares, manteniendo gran parte de su territorio lejos del alcance de los ataques ucranianos. Esa situación está cambiando de forma progresiva. Cada nueva operación demuestra que la profundidad estratégica de Rusia ya no ofrece la misma protección que en los primeros años de la invasión. Instalaciones militares situadas a cientos de kilómetros del frente pueden convertirse en objetivos, obligando al Kremlin a reforzar sus defensas y a repartir sus recursos sobre un territorio inmenso. Y esa era precisamente la cuestión planteada al inicio, más allá del daño concreto causado en Dubna. El verdadero mensaje parece ser otro. Ucrania quiere demostrar que puede seguir golpeando infraestructuras esenciales incluso en las proximidades de Moscú, incrementando la presión sobre el aparato militar ruso y obligando al Kremlin a defender no solo el frente de batalla, sino también su propia retaguardia. En una guerra de desgaste, esa presión constante puede llegar a ser tan importante como cualquier avance sobre el terreno. Bueno, señores, atentos porque Putin está tomando de su propia medicina y en este caso el día de hoy los ataques han llegado hasta el corazón de Rusia, atacando Moscú. Y bueno, ya vemos cómo ahora los drones ucranianos andan paseándose por Rusia a sus anchas. Y yo ahora os quiero hacer una pregunta. ¿Pensáis que se están produciendo cambios importantes que están beneficiando al ejército de Zelensky? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.